importante en el área general de salud y sobre todo en el área de salud femenina es la salud de los huesos. Todo el mundo le parecerá un término extraño, pero simple y llanamente las características biológicas de la mujer y la presencia de sus hormonas determinan que dentro de los huesos haya la presencia de una cierta cantidad de calcio y su concentración por cierta cantidad de hueso se puede definir que puede ser alta, baja, alta, normal, baja y muy baja. Y eso pudiese estar relacionado a unas definiciones que estamos oyendo muy frecuentemente en la actualidad, de que yo tengo unos huesos duros, o tengo unos huesos normales, o tengo unos huesos osteopénicos, o unos huesos osteoporóticos. Entonces tengamos una idea. El hueso no es un material estable, no es una cabilla, es una estructura arquitectónica que tiene una gran cantidad de tejido vivo y de células que perciben la carga que se está haciendo con el hueso, que dan información a otras células que generan la arquitectura del hueso, y una arquitectura del hueso que está adicionada con sus ladrillos, que pudiésemos llamarlo, que son los ladrillos del calcio. Resulta que una de las hormonas que trabajan en esta área son los estrógenos, y la mujer, mientras mantenga una fase de su vida con estrógeno, una buena cantidad de ingesta de calcio, y que realice desde joven ejercicio físico, va a producir una arquitectura más fuerte, por lo cual va a tener más calcio, por lo cual va a tener un hueso más duro. Sin embargo, en medida que se va pasando la edad, uno deja de hacer mucho ejercicio y posiblemente limite un poco la ingesta de calcio. El hueso va perdiendo la cantidad de calcio que él tiene, y en ciertas edades comienza a aparecer esa deficiencia que nosotros vemos que en las mujeres ya de cuarta, quinta y sexta década de la vida comienzan a hacerse estudios en los cuales uno trata de definir si es osteopenia y osteoporosis. En un comienzo yo dije la parte de ejercicio físico. Si hacemos un resumen hasta este momento, nosotros vemos que una buena ingesta de calcio desde joven hasta adulto te va a dar un hueso más denso de joven, que es cuando más sube el calcio, y va a mantener el banco de calcio dentro del hueso, y te va a permitir cuando llegas a una cierta edad todavía tener calcio en el hueso que ahorraste desde la juventud, y simplemente te va a mantener un hueso más duro. Pero por desgracia hay ciertas características. La gente blanca o la gente asiática, la gente de piel delgada, la gente de chasis pequeño, hueso pequeño con textura delgada, y las que han utilizado ciertos tipos de medicamentos como esteroides por tratamiento de asma o ciertas enfermedades o cierto anticonvulsivante, han perdido la cantidad de calcio o no tienen la cantidad de calcio suficiente, y son personas que tienen factores de riesgo, esos son factores de riesgo a desarrollar osteopenia o osteoporosis.